Hay tres suposiciones que vamos a mencionar hoy, tres suposiciones que perjudican nuestra manera de ser buenos mayordomos con lo que el Señor nos da. Número uno, la suposición de decir que si tuviera más, pudiera hacer más. Número dos, si fuera otra persona, sería diferente. Y número tres, si tuviera más tiempo, haría más. Esas tres suposiciones, hay muchas más, pero solamente vamos a hablar sobre esas tres en este día. Así que quiero que ponga mucha atención, y porque vamos a estar hablando y también pues mirando lo que dice la palabra del Señor con respecto a este tipo de suposiciones. Así que nosotros no tenemos que servir a Dios. Recuerda que lo mencionamos la última ocasión. No tenemos que servir a Dios, sino que tenemos el privilegio de servirle a Dios. Hay que verlo de esa forma, ¿verdad? No es que tenemos que hacerlo, es que tenemos el privilegio de hacerlo, de servir a Dios. Y queremos enfatizar en eso hoy nuevamente. Y la semana pasada estuvimos hablando de los talentos que Dios nos da, y hablamos de cómo ser buenos administradores de esos talentos, y de que no se trata de simplemente utilizar los talentos que Dios nos da para multiplicarlos. No es solamente eso. Dios no nos llama a multiplicar los talentos. Dios nos llama a ser fiel con lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque yo sé que en mi persona hay muchas personas más que tienen muchos más talentos que yo. Hay muchos otros, inclusive algunos de ustedes que están aquí tienen unos talentos mayores que los que yo tengo. Pero eso no significa, ¿verdad?, que yo tengo que necesariamente tener esos talentos. Dios no me está llamando a buscar más talentos. Dios me está llamando a ser fiel con lo que Él me ha dado. Y mientras Él me va dando, pues yo voy siendo fiel con lo que Él me da a mí. Y todos estamos llamados a eso. Así que hablamos sobre eso y sobre cómo manejar bien lo que Dios nos da. Trae multiplicación. Va a multiplicar, y el Señor es quien recompensa, el Señor es quien añade. Así que nosotros tenemos que mirarlo. La palabra clave cuando tiene que ver con talentos, la clave es ser fiel a Dios, sea poco o sea mucho, pero tenemos que ser fiel a lo que el Señor pone en nuestras manos. Y esto tiene que ver con manejar o administrar bien lo que Dios nos da, manejarlo bien, y luego el Señor se encarga. Así que si usted no pudo escuchar o estar aquí o ver esta parte de la serie de mayordomía que tiene que ver con manejar o administrar los talentos que Dios nos da, puede ir a YouTube y puede verlos ahí, ver los videos, e inclusive ver los videos anteriores, y compártalo también con otras personas. No olvide compartir este video a través de los medios sociales. Así que, ¿por qué nos da tanto trabajo a nosotros ser quizás buenos mayordomos con todas las cosas que Dios nos da? ¿Por qué a veces nos da trabajo, incluyendo los talentos que Dios nos da, incluyendo los recursos que Dios nos da? Hoy vamos a hablar de esas tres suposiciones, ¿verdad? Cuando uno dice, ay, si yo, y usted le añade, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo fuera, ¿verdad? Vamos a hablar de esas suposiciones que nos perjudican a nosotros en nuestro crecimiento como buenos mayordomos, la manera en que administramos las cosas que Dios nos pone en las manos. Así que vamos a hablar sobre esas tres cosas específicas. Si yo tuviera más, Señor, si yo fuera otra persona, si yo fuera como fulano, si yo fuera como él o como ella, entonces yo podría hacer más. Si yo tuviera tiempo, entonces yo haría algo para ti, Señor. Es que no tengo tiempo. Y estas son suposiciones. Estas cosas lo que hacen es distraernos. Nos distraen, ¿para qué? Para que no podamos administrar bien lo que Dios nos da. Son cosas que nos distraen
y nos hacen no ser buenos administradores. Nos distraemos pensando en esas cosas, pensando en si tuviera más, pensando si fuera como aquel, pensando si tuviera más tiempo. Yo creo que el enfoque tiene que volver a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tiene que estar en Dios y que Dios nos está poniendo en las manos a nosotros para serle fiel a Él, a lo que Él nos da a nosotros, y no andar distraídos por la vida pensando en cosas, si yo tuviera o si yo fuera o si tuviera más tiempo, ¿verdad? Así que vamos a usar la palabra de Dios para probar que estas suposiciones que estamos hablando, y para ver lo que Dios tiene que decir sobre estas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estas cosas? A ver si estas cosas en realidad tienen alguna validez para nosotros, o simplemente son distracciones que nos pueden detener o pueden detener la obra de Dios en nosotros. Y la verdad es que cuando seguimos a Jesús, yo quiero decir primeramente que cuando nosotros seguimos a Jesús, cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, cuando le hemos hecho a Él el Señor de nuestras vidas, nada ni nadie nos puede detener de hacer la obra de Dios. Nada ni nadie, no hay ni siquiera distracciones que puedan detenernos a nosotros. Pero sí el enemigo va a tratar de distraernos muchas veces. Va a poner cosas en nuestra mente. Inclusive el enemigo, el reino de las tinieblas, va a tratar de poner esas cosas para distraernos, para que pensemos en otras cosas y no pensemos en lo que Dios nos ha dado ya a nosotros. Inclusive no solamente el enemigo, también la cultura del sistema de este mundo va a tratar de influenciarnos para que andemos distraídos. Porque muchas veces vemos por los medios sociales, por las noticias, de que aquel tiene esto, de que aquel hizo esto. Siempre la cultura de este mundo nos va a tratar de arrastrar para distraernos también. Y entonces nuestros propios deseos también, a veces nuestros deseos y nuestra vieja naturaleza trata también de distraernos para que pensemos en cosas como estas. Pero si seguimos a Jesús y estamos centrados en Él, yo le garantizo que nada ni nadie te va a detener en la obra de Dios. Pero hay que tener cuidado de no estar distraídos con ciertas cosas, que no perdamos de vista lo que Dios está haciendo en nosotros, porque a veces estamos tan concentrados en lo que Dios está haciendo en los demás que andamos por ahí hasta tristes. ¿Por qué no estás haciendo eso conmigo, Señor? ¿Por qué es que aquel prospera y yo no? ¿Por qué es que aquel tiene ministerio y yo no? Lo que Dios te ha dado, úsalo. Usa lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado a dos personas para que tú seas una influencia en ellos, sé una influencia en esas dos personas, en esa persona, en tu propia familia, en tu hogar, con alguien cercano a ti. Pero vamos a ser fiel con lo que Dios nos da a nosotros. Así que vamos a observar estas suposiciones y ver qué dice la Biblia sobre estas cosas. Número 1, si tuviera más. Esa es la número 1 que vamos a hablar hoy. ¿Alguna vez has pensado qué harías si tú recibieras una gran herencia de parte de un familiar? Quizás tú tienes por ahí un tío rico y estás pensando, ay, si mi tío rico apareciera, que todavía no aparece, ¿dónde estará? ¿Alguna vez has pensado en eso? Ay, si yo tuviera un familiar que me dejara una herencia grandísima, ¿qué haría yo? Comenzamos de inmediato a soñar, ¿verdad? Comenzamos a decir, pues me compraría esto, quizás me compro la casa que tanto he querido, el carro que tanto he querido, o ayudo a aquel o a mi familia, ayudo a mis amigos, y comienza uno a hacer un plan, ¿verdad? Con ¿qué si yo tuviera eso? Si tuviera más, comenzamos a pensar en qué haríamos, a quién ayudaríamos, etcétera, etcétera. Y muchas veces pensamos que si tuviéramos más, pudiéramos hacer más. Eso es lo normal, ¿verdad? Lo común es eso. Si yo tuviera más, puedo hacer más todavía. Si tuviera quizás más dinero, pues podría tener un mejor presupuesto. Si tuviera quizás si tuviera más
más dinero, puedo completar el plan que yo tenía de ir a la universidad. Puedo seguir y hacer mi negocio. Puedo ser más generoso con las personas. Y comenzamos a pensar en todo esto. Tuviera la casa más grande, pudiera invitar más personas si tuviera una casa más grande. Pudiera hacer el grupo de estudio bíblico en mi casa si tuviera una casa más grande. Y entonces estamos quizás menospreciando lo que tenemos, porque estamos pensando en lo que no tenemos. Estamos concentrados en las cosas que no hemos tenido o que quisiéramos tener. También en el área del matrimonio. Si mi cónyuge fuera de esta forma, si mi esposa fuera así, o si mi esposo fuera de esta forma, entonces mi matrimonio sería mejor todavía. Y comenzamos a mirar, si mi matrimonio fuera como el de fulano o el de fulana, entonces yo tendría un matrimonio fuerte y haríamos muchas cosas para el Señor. Pero quizás estás mirando más allá y estás menospreciando lo que Dios te ha dado, lo que tienes frente a ti. Si tuviera un mejor trabajo, pudiera yo entonces pudiera ser más eficiente. Si yo tuviera un mejor trabajo, pudiera tener una mejor actitud. Cuando el Señor te ha dado el trabajo que tienes, para que tengas una buena actitud, para que seas eficiente, para que seas fiel con lo que Dios te ha dado. En ese trabajo que tú tienes, no importa cuál sea, pero el Señor te lo ha dado en este momento, para este tiempo. Y tenemos que pensar en este tiempo, no en el trabajo que quisiéramos tener o el que desearíamos tener, sino lo que tenemos hoy. Nos enfocamos en las cosas que no tenemos y no en lo que Dios nos da en el momento, y nos distraemos. Entonces, cuando uno se distrae con esas cosas, no puede ser un buen mayordomo con esas cosas. No puede ser un buen administrador de las cosas que Dios te está dando. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. Vamos a ir al libro de Mateo. En el libro de Mateo 6:34 dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. En otras palabras, pongan completa atención a lo que tienen hoy y no se preocupen tanto por el mañana. Es lo que está diciendo ese verso. Pongan su atención, su enfoque en lo que Dios nos ha dado hoy. No estemos pensando en lo de mañana, no estemos pensando tanto en lo que ha de venir. No es que no tengamos metas, claro, hay que tener metas, pero nuestro enfoque principal debe estar en lo que estamos haciendo hoy para llegar luego al mañana, a lo que Dios quizás tendrá para nosotros más adelante, y seguir haciendo la obra del Señor según Él nos va llamando a hacer otras cosas más, o nos va añadiendo a lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Así que la palabra de Dios es clara en Mateo 6:34, lo que acabamos de leer. Y yo te pregunto entonces, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy mismo? Ahora, en este momento, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué cosas te ha dado Dios para este tiempo que a lo mejor estamos ignorando esas cosas? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pensando quizás que deberías tener algo adicional. Quizás nos entretenemos y estamos pensando, o no estamos pensando en lo que Dios nos ha dado hoy. ¿Qué te ha dado Dios para tus hijos hoy? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado el Señor para que tus hijos puedan hoy estar mirándote a ti y viendo lo que hay en ti? ¿Qué te ha dado el Señor para ellos? Para que tú les muestres el amor de Dios a ellos hoy. Si estamos distraídos, ellos no podrán ver el amor del Señor en nuestras vidas. Si estamos pensando que no somos buenos padres porque yo no soy como aquel padre o como aquella madre, entonces estamos pensando, enfocados en eso, distraídos en eso, y no estás administrando bien lo que Dios te ha dado para tus hijos, para que les muestres el amor que tú tienes para ellos, para que les muestres las cosas que Dios está haciendo en tu vida
Olvídate de aquel o de aquella, de cómo ellos lo están haciendo. Sí, hay que mirar y hay que ver buenos ejemplos, pero no solamente enfocarnos en que aquel lo está haciendo y por eso yo no puedo hacerlo porque tengo que hacerlo así o así. No, de lo que Dios te ha dado a ti, entonces tú da para los que están a tu alrededor, incluyendo tus hijos, incluyendo tu familia, incluyendo tus amigos, incluyendo tus compañeros de trabajo. Es por eso que invertimos en nuestros niños. Aquí inclusive en nuestra iglesia invertimos en los niños, porque aquí en City Church California invertimos porque sabemos que el Señor hace una obra poderosa en ellos. Invertimos para que el Señor los bendiga. Si Dios te ha dado algo para trabajar con los niños, quizás tú puedes dar también, unirte al ministerio de niños de nuestra iglesia y ser un voluntario y ayudar en esa forma de lo que Dios te ha dado a ti. Dalo también. Así que tenemos que hacerlo, pero no esperar hasta después, hasta que yo me sienta que ya estoy completamente capacitado. Lo poco que el Señor te ha dado, utilízalo hoy y comienza a dar pasos para que el Señor entonces te guíe. Y luego, según tú vas siendo un buen administrador de las cosas del Señor, el Señor te dará otras responsabilidades más y pondrá sobre ti, ¿verdad?, otras cosas. ¿Qué trabajo te ha dado Dios para que des frutos hoy? ¿Qué cosas? Quizás no es lo que tú anhelas, pero Dios te lo dio a ti hoy. El Señor lo ha entregado a tus manos, así que entrégate tú a Él y entrégate a lo que Dios te ha dado hoy. Dios te puso en esta iglesia para utilizar lo que Dios te ha dado, para expandir su reino, para bendecir nuestra iglesia y bendecir nuestra ciudad también. Dios te ha traído no solamente a ocupar un asiento, Dios te ha traído a ser parte de lo que Él está haciendo en la comunidad. Dios nos pide que utilicemos lo que Él nos ha dado y que seamos fieles con lo que Él nos ha dado, no aquellas cosas que no tenemos. Dios no te está pidiendo que seas fiel con las cosas que Él no te ha dado, porque si Dios no nos ha dado algunas cosas, pues Él no nos va a pedir que seamos fieles con esas cosas. Pero lo que Él te ha dado, entonces eso es responsabilidad nuestra. Mira, Dios utilizó a Moisés para liberar su pueblo de la esclavitud. Y en un momento dado, cuando Dios llama a Moisés, Dios le pregunta, Dios llama a Moisés para sacar su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le pregunta a Dios, pero ¿cómo va a ser esto? Y el Señor le preguntó, ¿qué tienes tú en este momento? ¿Qué tienes tú en tus manos? Y Moisés le dijo, una vara. Y Dios le dijo, eso es suficiente. Eso es suficiente. Porque Dios es así, Dios nos da a nosotros, sea poco, sea mucho, y con eso es suficiente si somos fieles al llamado de Dios. De la misma forma, vemos que el Señor Jesús con sus discípulos en muchas ocasiones hizo cosas con poco. Cuando alimentó a los más de 5,000 personas, y estaban hambrientas, y les dijo a sus discípulos, aliméntenlos ustedes. Los discípulos dijeron, pero ¿con qué? Si no tenemos nada, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente si no hay nada? No tenemos recursos. Y el Señor dijo, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que hay disponible? Y dijeron, bueno, solamente hay 5 panes y 2 peces. Pues entonces tráiganme eso aquí. Y el Señor, dice la Biblia, que tomó eso y lo bendijo y lo multiplicó. Porque eso es lo que hace el Señor. Con lo poco que nosotros tenemos, Dios usa eso para bendecir lo que tenemos, si somos fieles. Y entonces Él va a multiplicar para dar mucho a los demás. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale lo mejor a Dios en lo que Dios te ha dado a ti hoy. Dale lo mejor a Dios. Sé fiel con eso que Dios te ha puesto en tus manos. Así que esa es la suposición número 1. Si tuviera más, pero hay otra también. Señor, si fuera yo otra persona, si fuera yo como fulano o fulana, si fuera yo diferente, Señor, si yo fuera otra persona,
Ser buen mayordomo, ¿sabes qué envuelve? Aprender para qué Dios te creó a ti. Aprender para qué Dios te creó a ti. E invertir para seguir creciendo en la gracia de Dios. Tenemos que reconocer que Dios nos creó a nosotros individualmente. Nos hizo únicos. No tenemos que andar comparándonos con nadie. Comparándome con aquella mujer, porque aquella mujer sabe predicar, porque aquella mujer sí que sabe hablar, o que sabe trabajar, o que sí sabe planificar, y comenzamos a mirar a las otras personas, porque este hombre sí que tiene un porte, o que este hombre sí que tiene suficiente recursos, o tiene inteligencia. Yo quiero ser tan inteligente como aquel, o yo quiero ser tan sabio como aquel, y empezamos entonces a compararnos con otros, ¿verdad? Si yo fuera talentoso como esa persona, si yo fuera creativo, si yo fuera estratégico, si yo pudiera crear estrategias así como lo hace él o ella. Entonces comenzamos a compararnos con los que tienen algo que quizás nosotros no tenemos. Y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Nosotros somos seres, hablamos la ocasión anterior, Dios nos ha dado talentos a todos. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Pero no solamente eso, nosotros somos únicos, cada uno de nosotros. Dios nos creó en una forma única, individual a cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Efesios capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice el Señor sobre nosotros. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios no está esperando que seamos como alguien más. Dios está simplemente esperando que seas como Él te ha llamado a ser, que utilices la personalidad que Él te ha dado a ti. Tu personalidad es única. Tú tienes una personalidad única. Tú eres una persona creada por Dios, y dice que eres una obra maestra del Señor. Somos la obra maestra de Dios para la gloria de Dios. No hay nadie igual a ti. Dios te creó único para su gloria y para su honra. Siempre tenemos que pensar en esto. No pensar que somos menos o más que nadie. Dios a cada uno nos ha dado una porción de talentos, una porción de recursos, una porción de personalidad. Y nos ha dado muchas cosas que cada uno de nosotros podemos usar para la gloria de Dios. No hay nadie igual a ti. Dios te creó único. Perdemos la apreciación por la forma única en la que Dios nos ha creado a nosotros. Empezamos a compararnos, entonces estamos perdiendo de vista eso que Dios ha hecho en nosotros. Estamos perdiendo de vista, entonces no podemos utilizar algo que no estamos viendo en nosotros. Tú no puedes utilizar tu carácter si estás fijándote en el carácter de otra persona. Tú no puedes utilizar tus talentos cuando estás mirando los talentos de otra persona, porque no estás enfocándote en lo que Dios ha puesto en tus manos. Así que no debemos compararnos, simplemente debemos usar la personalidad, los talentos y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, y no perder de vista la obra que Dios está haciendo en nosotros. Si nos vamos a comparar, vamos entonces a compararnos con Cristo, porque cuando nos comparamos con Cristo, todos quedamos cortos. Si nos vamos a comparar, vamos a mirar a Cristo, porque entonces cuando miramos a Cristo, todos estamos en la misma línea. Todos estamos iguales, porque nadie puede llegar y alcanzar esa gloria, solo Cristo. Pero su gracia está ahí para nosotros. Su gracia está ahí para nosotros. Así que no importa quién seas tú, si tú rendiste tu corazón a Cristo, delante de Él, tú eres una obra maestra por medio de Cristo Jesús.
Es lo que dice Efesios 2:10. Somos la obra maestra de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que son suposiciones que nos distraen. Si tuviera más, si fuera otra persona, si fuera como aquel o aquella. Pero hay otra suposición también. Si tuviera más tiempo. Ay, si tuviera más tiempo, Señor, saldría más con mi esposa o saldría más con mi esposo. Si tuviera más tiempo, compartiría más con mis hijos. Si tuviera más tiempo, regreso a la universidad. Si tuviera más tiempo, serviría más en la iglesia. Si tuviera más tiempo, comenzaría el negocio que tanto quiero hacer. Si tuviera más tiempo, yo haría más para el Señor todos los días. Si tuviera más tiempo, oraría más. Si tuviera más tiempo, leería más la Biblia. Si tuviera más tiempo, estudiaría más la palabra. Esta suposición es una distracción para uno de los principios más importantes que tiene que ver con la mayordomía. Esto es una distracción para nuestras prioridades. Cuando nosotros estamos pensando que si tuviéramos más tiempo pudiéramos hacer más, estamos sacando las prioridades fuera de orden. Las prioridades en nuestras vidas no están en orden. Entonces tenemos que traer nuevamente las prioridades. ¿Y cómo yo puedo poner en orden mis prioridades? La Biblia no dice que tenemos que vivir una vida balanceada. Pero la Biblia sí nos llama a vivir una vida en orden. Un orden en nuestra vida. Y esto tiene que ver con prioridades. Reconocer cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida es importante. Tenemos que reconocer cuáles son mis prioridades. Y una vez que yo reconozco mis prioridades, tengo que vivir de acuerdo a mis prioridades. Cuando tú reconoces tus prioridades, entonces puedes organizar mejor tu tiempo y no tenemos que estar diciendo, ay, si tuviera más tiempo, si tuviera más tiempo hiciera esto, aquello o fuera así o así. Así que esto es importante, las prioridades son importantes. A veces estamos siendo malabaristas. ¿Usted ha visto esos malabaristas que se paran a veces en las calles? Yo fui cuando estuvimos en México, nos paramos en un semáforo, en una luz, mientras íbamos en el vehículo, y ahí se paraban unas personas mientras estábamos esperando la luz roja y comenzaban a tirar unos artefactos para arriba y hacían malabares con 20 cosas a la misma vez. Impresionante. Pero a veces nosotros estamos haciendo esto en nuestras vidas. Estamos tratando de manejar 30 cosas a la misma vez porque no sabemos cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas. Y tenemos que reconocer estas. La Biblia nos habla sobre cómo vivir una vida en orden, ¿verdad? Una vida de orden. Y cómo reconocer nuestra primera prioridad como creyentes en Cristo. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33 dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. La clave para nosotros entender nuestra prioridad principal está aquí en este verso. Buscar el reino de Dios por encima de todo. Esa es la prioridad número uno en la vida de un creyente que ama a Cristo y que sigue a Cristo. Esa es la prioridad número uno. Buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. Y luego todo lo demás se añade ahí a ese fundamento. Todo lo demás viene luego a ese fundamento. Así que nosotros dedicamos tiempos a aquellas cosas que son importantes para nosotros. Nosotros dedicamos tiempo a lo que nosotros consideramos importante para nosotros. Si usted considera que congregarse es importante, usted se va a congregar. Pero si no es importante para usted, entonces no se va a congregar en la iglesia del Señor. Porque nosotros vamos a hacer o vamos a dedicarle tiempo a aquellas cosas que nosotros consideramos importantes en nuestras vidas. Y tenemos que dejar que Dios nos ayude a poner nuestras prioridades en orden.
Buscar el reino de Dios y poner las prioridades en orden. Para mí, yo le puedo decir, número uno, mi prioridad es: soy hijo de Dios. Esa es la prioridad número uno en mi vida. Hijo de Dios. Esto tiene que ver con buscar a Dios primero, poner al reino de Dios primero, poner a Dios primero durante el día, poner a Dios primero, amar a Dios con todo mi ser, con todo lo que yo soy. Tiene que ver esto, ¿verdad?, con ser hijo de Dios, ser hija de Dios. Esta es nuestra prioridad número uno. Esa es mi prioridad número uno. O yo siempre trato de que esa sea mi prioridad número uno. Y cada día busco más y más. Y le pido al Señor que me ayude más y más a que esta sea siempre mi prioridad. Número dos, soy esposo. Estoy hablando personalmente, ¿verdad?, en cuanto a mis prioridades. ¿Qué significa esto? Tengo que ser más comunicativo. Tengo que dar tiempo a mi cónyuge, a mi esposa. Tengo que dar más tiempo, tengo que dedicar tiempo. Número tres, soy padre. Tengo que dar tiempo de calidad. Tengo que dar tiempo, poner tiempo de calidad a mis hijos. Quizás no le doy todo el tiempo que yo quisiera por cuestiones, ¿verdad?, de manejar bien el tiempo, de que soy, pues primero soy hijo de Dios, luego soy esposo y luego soy padre. Pero sí hay que dar tiempo de calidad. ¿Qué significa eso? Que cuando estoy con ellos, estoy con ellos. Que cuando estoy con ellos es 100% ahí. No estoy con ellos mirando mi teléfono. No estoy con ellos leyendo el periódico. No estoy con ellos pensando en lo que voy a hacer. No, cuando estoy con ellos, estoy con ellos. Tiempo de calidad. Número 4, soy proveedor de mi hogar por medio de mi profesión. En mi caso en particular, ¿verdad?, mi profesión provee a mi hogar. Esa es prioridad para yo proveer a mi hogar. Y número 5, soy líder y pastor. Entonces esto tiene que ver con cumplir las responsabilidades ministeriales y cumplir con nuestra iglesia y cumplir con aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer para servir al Señor, para construir la iglesia, para edificar la iglesia y para edificar nuestra ciudad y alcanzar. Así que esas son las prioridades, y basada en esas prioridades entonces yo puedo manejar mi vida en una forma donde yo pueda manejar bien y administrar bien mi tiempo. Y no tengo que estar pensando. Ahora quizás usted escucha alguna de estas cosas y usted dice, pero es que yo quisiera también ser así, o yo quisiera. No, olvídese de pensar en alguien más. Piensa en ti ahora mismo. Pon tus prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades en tu vida en este momento? Y organiza tu tiempo basado en esas prioridades que Dios te ha permitido. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas en este momento? ¿Cuáles son tus prioridades hoy, en este momento? Y usted dirá, ¿cómo comienzo a hacer estas cosas? ¿Cómo puedo hacerlo? Número 1, con oración. Digo, Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo de lo que tengo. Ayúdame a ser un buen mayordomo de quien yo soy, de mis cualidades, de mi personalidad. Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo del tiempo que tengo disponible. Comenzamos con oración. Número 2, comienza hoy. No comienza mañana, comienza hoy. Comienza en este momento. Olvídate de ayer, olvídate de antes de ayer y de la semana pasada. Comienza hoy. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. No digas, voy a hacer un plan para el mes que viene o para el año que viene, comenzar ya desde, ¿verdad?, con el pie derecho y comenzar bien. No, comienza hoy. Hazlo ya, en este momento. Y número 3, comienza con Jesús. Asegúrate que tengas una relación con Dios. Los que ya tenemos una relación con el Señor porque hemos entregado nuestro corazón a Dios por medio de Cristo, tenemos que seguir afirmando nuestra fe cada día más, caminando con el Señor. Y aquellos que todavía no han comenzado, si nunca lo has hecho, comienza desde ya, porque comienza con una relación con Cristo. Todo esto que hemos hablado no tiene ningún sentido si el Señor no es el centro de nuestras vidas. Para nada, no sirve.
lo que hemos hablado, si Cristo no es el Señor de tu vida. Esa es la prioridad número 1. Así que asegúrate que tengas una relación con Dios por medio de Cristo. Hoy es el día de salvación. Todo se trata de tener una relación con Cristo. Todo viene a ese centro, a ese núcleo, que es estar con Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesús yo te digo hoy, estas suposiciones solamente buscan distraernos para que no seamos buenos administradores. Pero en el nombre de Jesús, con Cristo lo podemos hacer. Amén, iglesia. Amén. Vamos a estar de pie en este día. Yo quiero hacer una oración para finalizar, pero quiero orar por aquellos que no conocen a Cristo hoy, para que hoy comiencen a dar pasos para conocer al Señor más y más cada día. Padre, te doy gracias por lo que están mirando hoy. Bendícelos, Señor. Tráelos a ti, Señor. Bendice sus vidas para que ellos puedan entregar su corazón a ti hoy. Toca sus corazones y que comiencen a dar pasos hacia ti para poder ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos has dado, Señor. Pero comienza entregando nuestro corazón a ti, Señor. Así que llámalos hoy, Señor, y que ellos puedan responder apropiadamente. En el nombre de Jesús. También te pido por aquellos que ya te han conocido, para que tú los fortalezcas, Señor, y que no andemos pensando en estas cosas. Si tuviéramos más, si fuéramos como aquellos, si tuviéramos más tiempo, que no andemos meditando en estas cosas, sino meditando en lo que tú nos has dado hoy, en lo que tenemos en nuestras manos hoy, y ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga hoy. Gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar con esta serie de mayordomía, así que no se pierda la próxima ocasión. Comparte este video y será hasta la próxima. Que Dios le guarde.